Hola, ¿qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Quiero compartir con ustedes lo que es el comentario muy personal al Evangelio de San Mateo que vamos a leer el día de este domingo 21 del tiempo ordinario del ciclo AM, correspondiente al pasaje de la confesión de fe de Pedro, como lo reporta el Evangelio de San Mateo. Vamos a ver entonces de este texto su lectura y después ya el comentario propiamente dicho. El texto dice así, es un texto tomado de Mateo 16, versículos 13 al 20. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Bien, esto es el texto. Ahora les comparto estas anotaciones que les pueden servir a quienes van a ir a misa o quienes van a dirigir o presidir la Eucaristía o dirigir una celebración de la palabra, para que tomen nota para sus respectivas homilías. Primero pongo, el pasaje es una labor redaccional del autor de Mateo, o sea, cuando aparece MT me refiero a la obra del Evangelio de Mateo, sobre una tradición previamente reportada por Marcos, capítulo 8. Recordemos que en Marcos capítulo 8 viene también esta escena de la profesión de fe de Pedro, pero sabemos ya históricamente, o que históricamente Marcos se redactó antes del Evangelio de San Mateo, aproximadamente por unos 10 o 12 años de anticipación. Entre las modificaciones que hace Mateo sobre esta tradición que ya estaba en el Evangelio de Marcos están el hecho de que esta escena tiene lugar en Cesarea de Filipo y no en el camino hacia esta ciudad, como dice el Evangelio de Marcos. Además, aquí la confesión de fe de Pedro es cristiana, no tanto judía como en el Evangelio de San Marcos. Tenemos que la confesión de fe de Pedro tiene más de judía que de cristiana, porque dice a la pregunta de Jesús: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro en Marcos dice: tú eres el Cristo, o bien tú eres el Mesías. Esta respuesta hasta ahí llega. Y Jesús no dice nada al respecto, solamente da la orden de que no comenten a nadie que él era el Mesías. Seguimos entonces en el Evangelio de Marcos una lógica que él va estableciendo a lo largo de su Evangelio, que muchos han llamado el secreto mesiánico. En realidad, pues sí, es una estrategia narrativa que el evangelista Marcos crea a través de su texto, de su narración, porque él quiere ayudar al lector primero a comprender que Jesús es el Mesías y después que comprenda que Jesús es el Hijo de Dios. En Marcos 1:1, es decir, Marcos capítulo 1, versículo 1, escribe: el comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, donde la terminación Cristo del nombre Jesucristo se refiere a Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Después, con el paso del Evangelio, en el capítulo 8, digamos aproximadamente a la mitad del Evangelio, Marcos nos presenta
la profesión de fe de Pedro que dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, en esta escena cercana a Cesarea de Filipo, según Marcos. Y después, en el capítulo 15, versículo 39, un centurión que ve cómo muere Jesús en la cruz, expresa verdaderamente este era hijo de Dios. Y con esa confesión del centurión, que es un pagano, un extranjero, se prefigura la aceptación que las naciones harán de Jesús como hijo de Dios, mientras que en su gran mayoría los judíos no aceptan de Jesús que sea hijo de Dios, serán los paganos quienes sí lo acepten por obra y acción del Espíritu Santo, que es quien nos da el don de la fe para creer en Jesús. Entonces, esos son como que los dos puntos centrales del Evangelio de Marcos, la confesión de fe de Pedro en 8:29 de Marcos, que dice, Pedro, tú eres el Cristo, haciendo referencia a esa primera expresión de Marcos 1:1 que dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo. Y después la confesión del centurión en 15:39, donde, o 15:34, perdón, donde el centurión va a decir, tú eres, o verdaderamente este era el Hijo de Dios, haciendo alusión a la segunda parte del versículo 1 del capítulo 1, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pues esa es la forma como Marcos estructuró su evangelio. Nos va describiendo lentamente en un proceso eh, pausado, nos va diciendo cuál es la identidad de Jesús. A ese proceso en análisis narrativo se le llama anagnórisis, que es un lento proceso en la forma en que el evangelista va revelando la identidad del protagonista de su evangelio, que es Jesús. Y con eso nos está diciendo algo, que esto del llamado secreto mesiánico, que es la imposición de silencio que Jesús hace a sus discípulos, que no digan a nadie que Él es el Mesías, responde a una estrategia de narración, porque Marcos quiere ayudarnos a que confesemos que Jesús es el Hijo de Dios solo cuando lo acompañemos hasta su muerte en la cruz. Y cuando nosotros también en nuestra vida, cuando enfrentemos situaciones de gran adversidad, sepamos discernir la presencia de Cristo que camina con nosotros también en esos momentos de dificultad, de abandono, de traición que sintamos, etcétera. Cuando sintamos que estamos atravesando una pasión, un dolor, un sufrimiento muy grande, sepamos discernir que Cristo camina con nosotros. Esa es la idea básica, pues, que dirige este Evangelio de San Marcos. Ahora, San Mateo ve conveniente para su comunidad destinataria y dentro del marco teórico de su propia obra, que más que un marco teórico es un marco teológico de su propia obra, quiere presentar a Jesús como la presencia de este Dios vivo y verdadero que se manifiesta en estas dos personas, primero Jesús y el Padre, en interacción. Jesús lanza una pregunta y espera que el Padre manifieste a uno de los 12 la respuesta correcta a la pregunta que está planteando Jesús. La confesión de fe de Pedro en el Evangelio de Mateo es cristiana, pues reconoce que Jesús no solo es el Mesías, como lo reporta ya el Evangelio de San Marcos, sino que además es el Hijo de Dios vivo. Lo más característico de este pasaje es que aquí, y solo aquí en Mateo, Jesús hace un elogio de Simón Pedro porque el Padre Celestial lo eligió para comunicar a Jesús la confesión correcta y perfecta que caracterizará a los cristianos a lo largo de los siglos. Entonces Pedro no responde lo primero que le viene a la mente. Pedro está respondiendo lo que el Padre le está revelando solo a él. En este relato, la piedra sobre la que Jesús construye la iglesia es la confesión que Pedro pronuncia, pero se debe reconocer que el Padre fue quien reveló esto a Pedro solamente, lo cual denota una elección directa por parte del Padre de Jesús, de nuestro Padre Dios,
sobre este singular pescador para ser la cabeza del grupo de discípulos. Estos puntos enfatizan el proyecto redaccional de Mateo, de subrayar en su Evangelio la importancia de la Iglesia como comunidad de los creyentes en torno a Jesús y el rol de Pedro y de quienes detenten su carisma de ser cabeza visible de la comunidad eclesial, a quienes hoy llamamos los papas en la historia. En efecto, cuando Mateo redacta este pasaje, Pedro ya tenía al menos unos 16 años muerto. ¿Qué caso tendría enfatizar su papel dentro del grupo de los 12 si no hubiese una motivación relacionada con su carisma específico para bien de la iglesia? De este modo, la confesión correcta de fe sobre Jesús está intrínsecamente vinculada a Pedro. No respondió cualquier discípulo y ni siquiera Pedro respondió lo que le vino a la mente, digamos, desde su subconsciente, no. Fue el Padre quien reveló a Pedro esto para que lo dijera abiertamente y entonces Jesús procede a elogiarlo. Ujú. Antes de pasar pues a estas preguntas que ya son para nosotros, debemos recordar, primero que nada, aquí hago una anotación que no está escrita aquí en las diapositivas. Debemos recordar que lo que históricamente pasó en Cesarea de Filipo o en el camino cerca de Cesarea de Filipo es algo que no está en nuestra capacidad resolver porque no tenemos los elementos necesarios que pasen los criterios de historicidad para decir que efectivamente lo que sucedió ahí está reflejado en Marcos o si está reflejado en Mateo. Tal parece ser que Marcos nos presenta una tradición muy escueta, muy corta, muy parca, ¿verdad? De lo acontecido, porque lo que él quiere expresar es que Pedro llega a decir una cierta confesión de que Jesús es el Cristo, pero todavía no es una confesión perfecta, una confesión total. Falta la segunda parte de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, que como les digo, eso lo va a expresar el centurión cuando lo ve morir en la cruz. Mateo, en cambio, ve necesario o conveniente trasladar a Pedro la confesión completa. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Por qué? Porque Mateo tiene otro proyecto teológico diferente del de Marcos. Mateo, como les pongo aquí a la mitad de la página, quiere subrayar la importancia de la iglesia, que es la comunidad de los creyentes en torno a Jesús, y dentro de la iglesia, Mateo quiere establecer claro quién es Pedro, ajá, quiénes son los dirigentes auténticos de la comunidad o de las comunidades cristianas, las comunidades que confiesan a Jesús como Hijo de Dios. Pedro va a insistir, perdón, Mateo va a insistir precisamente en este rol de Pedro una y otra vez a lo largo de su evangelio. Y eso denota un interés particular de Mateo que él quiere establecer en la comunidad destinataria. Muy probablemente fue la comunidad de Antioquía de Siria a la que escribió y que ahí Mateo quiere establecer los principios eclesiológicos necesarios para que la comunidad de Antioquía pues refleje precisamente un modo de vida que asimile en plenitud la predicación apostólica. No solamente es recibir el Evangelio y aceptarlo diciendo, sí, yo creo en el Evangelio. No, Mateo lo que quiere es construir una comunidad de gente que se sienta testigo de Jesús. Pero esta comunidad también necesita un ordenamiento, necesita una jerarquía, necesita alguien que represente o que haga las veces de los apóstoles. ¿Quiénes van a ser? Pues tradicionalmente vamos a llamar a estos sucesores de los apóstoles los obispos. De hecho, los obispos que tenemos en nuestras respectivas diócesis son propiamente sucesores de los apóstoles. Por vía de una sucesión de ordenaciones válidas, los obispos que actualmente tenemos vienen precisamente por, digamos, genealogía episcopal, vienen desde los apóstoles.
Hay muchos estudios que se han hecho al respecto y que así lo van confirmando también históricamente a lo largo de la Iglesia. Pero más allá de esta cuestión meramente jerárquica, hay que ver que todo esto responde a un carisma, a un don que Dios ha dado a la Iglesia para que la Iglesia continúe la misión que Cristo le ha encomendado de evangelizar a todas las naciones, de bautizarlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que todos recibamos y vivamos las enseñanzas que Cristo mismo comunicó a los apóstoles. Por eso la predicación apostólica es fundamental dentro del marco de la Iglesia, porque es lo que garantiza que la Iglesia a lo largo de sus años y movida por el Espíritu Santo, permanece fiel a la enseñanza que Cristo transmitió a sus discípulos. Ahora sí, pasamos al mensaje para nosotros. Debemos preguntarnos, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para nosotros? Para nosotros como comunidad creyente, como iglesia local, como comunidad de vida y de fe, que puede ser nuestra familia, etcétera, o incluso nuestra diócesis. Jesús no es un instructor de coaching o de programación neurolingüística, ni un gurú o maestro de yoga o de un mensaje meramente filantrópico. Jesús no simplemente nos dijo, ámense unos a otros. No, dice, ámense como yo los he amado. Ajá. Y cómo nos ha amado Cristo, dando la vida por nosotros y abriéndonos el camino al Padre Celestial, a la salvación, a esa comunión plena y eterna de vida con Dios. Jesús tampoco es un personaje histórico que fue muy bueno al estilo de Gandhi o Confucio. Jesús tampoco fue un filósofo que enseñara simplemente ética o moral. Si bien Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios vivo y verdadero, la mejor respuesta personal que podemos dar a esta pregunta, ¿quién es Jesús para mí? Es la que surge de nuestra experiencia profunda de Dios. Fíjate, no puedes responder tú esta pregunta, ¿quién es Jesús para mí? Si no has tenido una experiencia transformadora de Dios en tu vida. Si solamente has oído hablar de Jesús, no puedes todavía responder quién es Jesús para ti. Se requiere una experiencia profunda, cambiante, transformadora, una experiencia que precisamente te capacita para poder expresar con la iluminación del Espíritu Santo quién es Jesús para ti. Ujú. Si no has tenido una experiencia de esta índole tan profunda y transformadora, entonces pide al Señor que te dé la capacidad de discernirla, pues Jesús viene a ti todos los días a través de personas, acontecimientos y situaciones nuevas. Es decir, Jesús se manifiesta en tu vida todos los días, creas o no creas en Dios, seas o no católico, seas o no cristiano, Jesús viene a ti todos los días, pero quizá no te das cuenta. Quizá estás demasiado apegado a lo mejor a tu celular, a las series de televisión o de plataformas de streaming, o a lo mejor estás siempre atento a ver qué publicó alguna persona que sigues en las redes sociales y no prestas atención a la forma en que Cristo se manifiesta en ti, que incluso puede manifestarse a través de esas personas, pero no lo hace dentro de un marco de mero entretenimiento o de distracción. Cristo siempre quiere comunicarte su propia vida, no solamente quiere decirte palabras bonitas, quiere invitarte a caminar con Él, quiere invitarte a que descubras que incluso cuando atraviesas situaciones difíciles, situaciones de adversidad o de tragedia incluso, Cristo está ahí contigo, camina contigo. Ajá. No te soluciona tus problemas con varita mágica, ese Dios no existe. Ya ves que muchas personas, perdón, dicen, yo no creo en Dios porque no veo que se solucionen las guerras, que se eviten los abusos de menores o tantas situaciones negativas que hay en el mundo. No, no es por eso que uno llega a concluir si Dios existe o no. Todos los males morales que hay en el mundo surgen
por nosotros, los hombres, porque ejercemos mal nuestra libertad. Y Dios que nos ha dado la libertad no coarta nuestra libertad, respeta nuestra libertad incluso cuando elegimos hacer el mal. Ajá. Sin embargo, aun cuando sufrimos el mal, cuando lo padecemos, cuando otro nos hace el mal, Cristo está ahí con nosotros, camina con nosotros, está siempre dispuesto a darnos la sabiduría para poder sobreponernos a la adversidad. Él camina con nosotros, no solamente nos da un abrazo, no solamente nos da una palmadita en la espalda diciendo ánimo, no, Él da mucho más que eso. Él se entrega a ti todos los días a través de personas que son, pues, personas amorosas, personas que sienten que la vida precisamente consiste en darse, más que en estar esperando algo, más que estar queriendo recibir de los demás algo. La vida se goza más cuando tú te entregas, cuando tú te das. Ujú. Y de hecho eso no solamente es una virtud cristiana, sino es un valor universal, ujú, un valor que trasciende incluso religiones. Procura entonces tú ponerte siempre en las manos de Dios y si no has tenido una experiencia transformadora de Él, pídesela y verás que no solamente vas a tener esa experiencia, te vas a dar cuenta que incluso ya has tenido muchas de esas experiencias, pero no has tenido quizá la capacidad de darte cuenta de que eran experiencias de Dios. Así que suplica siempre la presencia del Espíritu Santo en tu vida para que como Pedro tú también puedas responderle a Cristo quién es Él para ti. No solo es el Cristo, no solo es el Mesías, pues, sino también el Hijo de Dios es tu amigo, Cristo es tu acompañante, Cristo es tu confidente, Él es el que le da pleno sentido y significado a tu vida y quiere estar siempre contigo. Pues esta es la invitación que yo les hago a que siempre se abran a Dios y que espero que estos comentarios que les he compartido les pueda servir de orientación para su vida. Dios los bendice y que tengan feliz domingo.